Muy buenos días, mis amigos. Regresamos para seguir hablando de enfermedad de Alzheimer. Este tema de hoy, patogenia del Alzheimer, vamos a dividirlo en dos programas porque a mí no me gusta ni que me estén viendo tanto rato, porque cuando uno tiene un programa así empieza a verlo y entonces el programa se extiende 30 minutos, 35 minutos, ya es pesado de ver, ya uno se cansa. Al menos a mí me pasa eso, ¿no? Y pierdo la atención, no sé si será la edad o qué será, pero ya cuando pasa de 15, 20 minutos empiezo a perder la atención en el programa. Tiene que estar muy bueno para que siga ahí. Y supongo que a muchos les pasa así. Por eso trato de que los programas sean siempre menores de 20 minutos. Y si es posible, alrededor de 15. Bueno, hoy nos toca tratar el tema patogenia del Alzheimer. La patogenia es los mecanismos de producción de una enfermedad, los cambios que provocan una enfermedad. Y en esta enfermedad, a pesar de los hallazgos que se han ido haciendo en todos estos años, a pesar de los avances que se tienen en este momento, aún no se conoce la causa de la enfermedad de Alzheimer. Van a oír por ahí que le dicen, el Alzheimer aparece cuando usted hace esto, o no hace esto, o come esto, o no come esto. Mentira, nadie sabe. Hay factores que se han relacionado, que se han tratado de identificar, y hoy vamos a comenzar a hablar de esto. Los primeros descubrimientos en esta enfermedad fueron hechos por el mismo Alois Alzheimer en el cerebro de una paciente, Auguste Deter. Esta paciente fue atendida por él desde que tenía 51 años con una demencia y la señora falleció 5 años más tarde. Entonces, él hizo la necropsia, estudió el cerebro y cuando vio las células al microscopio, las células parecían normales, no parecían tener cambios, ¿no? Pero le aplicó coloraciones de plata que se utilizan sobre todo para fibras y cuando ya empezó a ver las células un poquito más detalladamente, con coloraciones diferentes, encontró algo muy curioso. Las neurofibrillas, que son las fibrillas, unas fibras muy pequeñitas que están dentro de las células, en todas las células están las fibrillas, pero las de las células nerviosas se llaman neurofibrillas y que tienen funciones importantes para la estructura de la célula, para muchas funciones de la célula, para la conducción de vesículas, para dirección de sustancias, sustancias que deben manejarse en el interior de la célula, que está de ir para allá, para acá, para la membrana. Bien, las neurofibrillas tenían alteraciones, cambios importantes. Algunas neurofibrillas eran gruesas y se teñían más intensamente con el colorante que otras. En células con mayores cambios aparecían entonces fibrillas en paralelo, o sea, las fibrillas se cruzan generalmente. Bueno, aparecían fibrillas que estaban una al lado de la otra. Se acumulaban, se unían y entonces formaban haces gruesos de fibrillas unidas, muchas fibrillas unidas así, formando como un haz de leña incluso así, ¿no? Y entonces además de eso, estos haces y fibrillas avanzaban en dirección a la superficie de las células y en algunas células de estas desaparecían el núcleo y el citoplasma y solo quedaba en la célula un conjunto de fibras que marcaba el sitio donde estuvo una célula. La célula moría y entonces en ese lugar lo que quedaba era la fibrilla que habían formado parte de ella. Y entonces esto le llamó la atención. Observó que las fibrillas alteradas podían teñirse con colorantes que no teñían las fibras normales. O sea, había colorantes, algunos colorantes que normalmente no teñían fibras intracelulares y que en estas sí las teñían. Y entonces llegó a la conclusión de que estas fibrillas habían sufrido una transformación química de su composición y por esto no desaparecían al ser destruida la neurona, sino que permanecían ahí, eran difíciles de destruir. Planteó que le parecía que el cambio se debía al acúmulo de un producto patológico secundario al metabolismo neuronal. O sea, el metabolismo de la neurona, el funcionamiento de la neurona, producía unos productos tóxicos que se unían a la fibrilla y es lo que producía estos cambios. Fue la teoría que él planteó cuando aquello. Cuando examinó el cerebro de esta señora, aproximadamente de un tercio a un cuarto de las neuronas habían desaparecido. Lo que quedaban eran esas fibras ahí marcando donde hubo una neurona. Y para explicar las causas de enfermedad de Alzheimer, que aún siguen siendo desconocidas, se han elaborado muchas teorías. Las principales son tres. O sea, hay tres teorías principales. Repito, teorías, nada demostrado aún. La primera de ellas habla del déficit de acetilcolina, que ya hablamos de la acetilcolina en los programas aquellos de neurotransmisores. Recuerden, si no, bueno, pues vean un saltito allá y ven el programa de acetilcolina y verán la importancia de este neurotransmisor y las enfermedades que están relacionadas con él. La segunda teoría, segunda tesis que se plantea, es que se acumula una proteína amiloide, que es la proteína tau, que tenemos un programa de esta proteína. Y al acumularse la proteína tau y cambiar su estructura y cambiar sus funciones, pues entonces desorganiza toda la célula por dentro.
Y hay una tercera teoría que dice que todo se debe a trastornos metabólicos de la célula. O sea, el funcionamiento normal de la célula, la utilización de recursos, de proteínas, de grasa, la obtención de energía, esas cosas se alteran, pero no están definidos cómo. Y entonces es lo que causa esta enfermedad. Vamos a comenzar por estas tres teorías. Hipótesis colinérgica. La primera de ellas fue la primera que se elaboró y continúa siendo importante. O sea, no se ha demostrado, pero tampoco se ha demostrado que no sea la realidad. Les voy a decir otra cosa. Muchas veces cuando hay varias teorías y todas tienen fundamentos, es que la teoría real es la mezcla de varias de ellas. Y tal vez sea así. Bueno, la teoría colinérgica sigue siendo importante. Sugiere que la causa de la enfermedad de Alzheimer es una disminución de la síntesis, o sea, de la producción de acetilcolina. Plantea que la deficiencia de este neurotransmisor, que es un neurotransmisor muy importante, va a causar acúmulo en gran escala de una sustancia. O sea, falta el neurotransmisor, se empieza a acumular una sustancia, que esta sustancia genera inflamación dentro de la neurona. Y esta inflamación dentro de la neurona se generaliza. ¿Y que cómo debe tratarse? Bueno, pues la enfermedad de Alzheimer debe tratarse administrando a las personas medicamentos que estimulen la síntesis de acetilcolina. La teoría es muy bonita y tiene cierta base, pero no está bien demostrada, les repito. Fíjense, estoy repitiendo porque van a oír por ahí esta teoría. Bien, la mayoría de los medicamentos actuales se basan en esta hipótesis, pero no son muy efectivos. O sea, los tratamientos que se utilizan, medicamentos utilizados actualmente para tratar la enfermedad de Alzheimer, la mayoría de ellos son medicamentos que activan la síntesis de acetilcolina, pero no han tenido los resultados que se espera si esta teoría fuera enteramente cierta, o si fuera la única causa o el único mecanismo de producción de la enfermedad de Alzheimer. La hipótesis de los trastornos metabólicos plantea que existe una relación entre Alzheimer e hiperglicemia y resistencia a la insulina. Esto es muy interesante, ¿eh? Y para los diabéticos, como yo por ejemplo, pues tiene más interés. Se ha observado que la unión de la insulina a su receptor en las neuronas activa una serie de señales dentro de las neuronas que aumentan la producción de enzimas que degradan la sustancia que se acumula en el Alzheimer, la proteína beta-amiloide. Ante todo quiero decir algo importante también. El cerebro no necesita insulina para la entrada de azúcar a la célula nerviosa, a la neurona. Él tiene un receptor, se llama GLUT1, ya hablamos de esto también en el ciclo de diabetes, hablamos de los receptores para glucosa en todo el organismo, y este GLUT1 no es sensible a la insulina, o sea, el azúcar, la glucosa, entra al interior de las neuronas sin necesidad de la acción de la insulina, pero hay otros procesos metabólicos que sí necesitan de la acción de la insulina. Y aquí es donde entra esta teoría, ¿no? Que la respuesta al estímulo de la insulina en algunos receptores, para que estos receptores puedan tener un mecanismo, digamos, una producción metabólica, acelerar algunos aspectos metabólicos, no es buena. Y eso hace que el funcionamiento metabólico de la célula no sea bueno y no se pueda destruir la proteína dañada, tau, que ya hablaremos de ella, recuerden esto, hablaremos un poquito más en detalle de ella, que es la proteína beta-amiloide, se la llama tau. Las neuronas no necesitan insulina, los refrescos, recuerdo esto también. A los receptores de estos que son sensibles a la insulina se les relaciona también con la síntesis de colesterol. O sea, se dice que el estímulo de la insulina va a aumentar la síntesis de colesterol. Se les relaciona con el metabolismo de la mitocondria, que recordarán ustedes de los primeros ciclos que son unos pequeños órganos que se encuentran dentro de las células que se supone que pueden haber sido bacterias atrapadas en el crecimiento de las células iniciales y que tienen una simbiosis con el organismo, o sea, con las células. Nosotros, o sea, nuestras células le dan a ellos el material necesario y ellas producen energía, producen compuestos químicos, nos ayudan. Es como una fábrica dentro de la célula. Y que recuerdo, las mitocondrias solo se heredan de la madre, no del padre. Y por eso hace, como ellas tienen su material genético, que tengamos más material genético de la madre que del padre. No me canso de decirlo, ¿eh? Bien. Se ha observado que existe una resistencia progresiva a la acción de la insulina en los receptores de pacientes con Alzheimer. Y esto no tiene relación con la presencia de diabetes porque, repito, la entrada de glucosa a la célula no se relaciona con la insulina. O sea, la insulina no tiene nada que ver con la entrada de la glucosa a la célula nerviosa. A las demás células del organismo, bueno, hablamos del ciclo de diabetes. Tejido muscular, tejido adiposo,
y sobre todo estos dos tejidos, pero también hay algunos otros tejidos en los que es necesaria insulina. Pero aquí, en este sistema nervioso, no es necesaria la insulina para la entrada de glucosa, sí para otros procesos metabólicos. Por eso no se ha visto una relación directa entre Alzheimer, diabetes, obesidad o resistencia periférica a la insulina. Así que la teoría metabólica tiene una base, pero no la base directa con la diabetes y con la resistencia a la insulina en otros tejidos, aunque sí pudiera haber una resistencia local a la insulina en el tejido del sistema nervioso. La tercera hipótesis, que es la que tiene actualmente más fuerza, más vigencia, es la hipótesis de las proteínas beta-amiloide y tau. En la membrana de las neuronas se encuentran dos proteínas que actúan en el funcionamiento de un complejo de enzimas. O sea, ellas están muy relacionadas con el funcionamiento de enzimas. Recuerden ustedes que las enzimas son proteínas que digieren algún producto químico. Pueden ser proteínas también, pueden ser glúcidos, puede ser grasa, pero la enzima es una sustancia, una proteína que va a actuar sobre procesos metabólicos. Y estamos vinculando ahora un poco la teoría metabólica con esta teoría. Puede ser, en este caso, hay un complejo de enzimas y ahí está la gamma secretasa, que es una enzima importante que participa en el procesamiento de varias proteínas que son claves en el sistema nervioso. Entre ellas están las proteínas beta-amiloide y la ApoE. La ApoE, ya hemos hablado de ella, es una proteína. Hablamos de ella cuando el transporte de lípidos. Hablábamos de las diferentes apoproteínas y hablábamos de la E. Estas dos están relacionadas con la patogenia del Alzheimer. O sea, se ha visto una relación entre la proteína beta-amiloide y la proteína apoproteína E y la enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que estas sufren cambios en esta enfermedad. Y entonces la teoría de estas proteínas habla de las transformaciones enzimáticas relacionadas con la gamma secretasa, que es una enzima. Las proteínas estas que están situadas en la membrana, que son las que actúan activando la gamma secretasa, se les denomina presenilinas 1 y 2. Pre, antes, senilina, senilidad, o sea, están relacionadas con el envejecimiento. La 1 es codificada por un gen que se sitúa en el cromosoma 14 y la 2 por otro que está en el cromosoma 21. O sea, alteraciones genéticas pueden inducir la aparición de alteraciones metabólicas en pacientes y llevar esto a la enfermedad de Alzheimer. Es lo que plantea la teoría de las proteínas beta-amiloide y tau. Lo que sí se ha visto con certeza es que hay alteraciones de las proteínas beta-amiloide, fundamentalmente la proteína tau, en los pacientes con Alzheimer, y de eso vamos a hablar después. Ambos genes, estos dos genes, presentan numerosas mutaciones y algunas de ellas hacen que se produzca una proteína beta-amiloide anómala, anormal, y que tienen más tendencia a unirse una con la otra, a agregarse. Y esto explicaría la presencia de casos de Alzheimer precoz y de Alzheimer familiar. Se ha visto que algunos pacientes con Alzheimer aparecen más tempranamente que en otros y se ha visto también que hay familias donde es mayor la incidencia de enfermedad de Alzheimer. Y esto pudiera explicarse, al menos teóricamente, por mutaciones en los genes que producen las presenilinas. Las presenilinas entonces no tienen presenilinas, no tienen la actividad suficiente, no actúan sobre las enzimas que tienen relación con la formación de la proteína tau y entonces se produce una proteína tau anómala. Esta es una teoría. En pacientes con síndrome de Down, esta mutación, la mutación de estos genes, explica la aparición precoz de demencias a los 40 años. No todos los pacientes con síndrome de Down tienen demencia a los 40 años, pero es frecuente la aparición de demencia en pacientes con síndrome de Down alrededor de los 40 años. Y esto se explica por estas mutaciones. Bueno, hay una mutación que está en el gen 21, la presenilina 2, y el gen 21 está muy cerquita ahí, está relacionado con las mutaciones, con muchas mutaciones. Las mutaciones del gen 21 se transmiten de padres a hijos y la demencia comienza en estos casos, que se ha visto mutaciones del gen 21, en edades tempranas. O sea, hay una demencia precoz, Alzheimer precoz, que se transmite de padres a hijos y que está relacionado con la mutación del gen 21. Bueno, el tema, como les decía al principio, se está alargando mucho y vamos a dividirla aquí mismo. Vamos a dividirlo en dos partes. Ya continuaremos con la patogenia de la enfermedad de Alzheimer en la segunda parte de este programa. Muchas gracias y los espero.